Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, no hay nada más hermoso y más bello y más importante en esta vida que aprender a escuchar la voz del Señor. La palabra obedecer significa escuchar, pero escuchar atentamente. Ob audire, en latín, entonces, escuchar desde el corazón, con todo el corazón, con la intención de obedecer, ¿no es cierto?, y ponerse en el lugar de la persona que nos habla, y si es un superior, obedecerlo, hacerle caso, pero con todo el corazón. Es muy bonito cuando un hijo obedece así a su padre, a su madre, cuando un discípulo obedece a su maestro, cuando un hijo de Dios obedece a Dios. Quien mejor supo obedecer es la Santísima Virgen María, porque ella es la humilde esclava del Señor. Y cuando el ángel le anuncia que tendrá que ser madre, ella, después de entender todas las circunstancias, ¿no?, que el Señor la quiere virgen y al mismo tiempo madre de Dios, entonces ella no calcula cosas que le interesen a ella, sino que simplemente dice: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra». También hay personas santas que obedecen profundamente a Dios en su vida. Ojalá todos fuéramos así, ¿no?, porque ese es un mandamiento universal. Amar a Dios sobre todas las cosas significa obedecerlo. Obedecerlo no por miedo, sino por amor. Y esto se aprende. En la primera lectura que escuchamos del libro de Samuel, nos relata cómo se fue formando el profeta que ungió al rey David, el gran profeta Samuel. Él estuvo como en un seminario, digamos así, en el templo, cuando era niño, a cargo de un sacerdote llamado Elí, que lo iba formando para ser un día un profeta, ¿no es cierto?, porque el Señor lo había escogido a él y había sido consagrado porque nació de manera extraordinaria. Bueno, un día Dios le habló: «Samuel, Samuel». Como era de noche, él pensaba que lo llamaba el sacerdote. «¿Qué quieres?», le dijo. Fue a buscarlo. «¿Qué quieres, sacerdote? Elí, ¿qué quieres de mí?». «No, yo no te llamé, anda a acostarte». 3 veces lo llamó el Señor. Y el sacerdote le dijo: «Mira, parece que el que te está hablando es Dios. Entonces, cuando sientas la voz, tú le respondes: habla, Señor, que tu siervo escucha». Es así entonces como se forma un profeta. Hay personas
hoy en día también en todos los tiempos que escuchan la voz de Dios. Escuchan en su interior la voz de Dios, o la voz de un ángel, o la voz de la Santísima Virgen, o de Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es común. Mucha gente escucha a Dios, digo, mucha gente que le pasa esto, no lo dice, ¿no? Se lo guarda para no publicarlo. Pero a veces Dios pide que esto se publique. Son revelaciones privadas. Las revelaciones privadas no estamos obligados a creer en ellas, pero si son aprobadas por la Iglesia es muy conveniente hacerlo, porque por algo Dios se revela, o la Santísima Virgen, o el Arcángel San Miguel, se muestran a veces para darnos mensajes. Y esos mensajes son importantes, nos hablan según nuestras necesidades de hoy. Y esto le pasó entonces al pequeño profeta Samuel. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Otras veces nosotros somos un poco más duros para escuchar la voz de Dios. Le ponemos resistencia al Señor. Parece que es el caso de la suegra de Pedro. Dice el Evangelio de hoy, de Marcos, que Jesús se dirigió a la casa de Simón, que sería Pedro después, y su hermano Andrés. Esa casa hoy está reconocida a la orilla del lago de Galilea, ¿no es cierto?, en Cafarnaún, y es una casa muy especial porque está llena de recuerdos de que ahí estuvo realmente la primera sede del Papa, porque Pedro es el Papa y esa era su casa. Entonces Jesús iba mucho ahí y hacía grandes milagros, como dice el Evangelio de hoy, sanaba enfermos, expulsaba demonios, predicaba, todo lo hacía desde la casa de Pedro, así como hoy todo lo hace desde el centro de la fe católica, que en este caso sería en Roma, en el Vaticano. Entonces, queridos hermanos, ahí Jesús hacía sus milagros, pero había un problema. Probablemente la suegra de Pedro, Pedro estaba casado, no estaba muy contenta de que su yerno se fuese con Jesús por ahí y ya no trabajase más en el lago, porque Pedro era el que ganaba el pan con el sudor de su frente para sostener la familia. Pero Jesús lo llamó, y si lo llamó, entonces ya no podía trabajar como antes. Y probablemente eso no le agradaba mucho a la suegra de Pedro. Quién sabe, a lo mejor esa suegra tenía el carácter un poco fuerte, y el hecho es que le entró una fiebre muy grande y estaba muy enfermita. Y le dicen a Jesús eso: Señor, la suegra de Simón está muy enferma, muy afiebrada. ¿Y qué hace Jesús? Llega donde ella y no le dice sánate, sino que hace un gesto físico. La toma de la mano con mucha ternura y la levanta. Y en ese gesto se le pasó la fiebre. ¿Y qué habrá sentido la suegra de Pedro? El amor del Señor tan grande que no la juzga, que no la condena, que no le devuelve mal por mal ni rencor por rencor, ¿cierto? Sino que simplemente comprensión, paciencia, perdón. Y con ese gran amor ella se hizo discípula del Señor. Dice el Evangelio, muy escuetamente, pero muy significativo, que ella comenzó a servirlos. Esa es una palabra que en latín se llama ministro. El ministro o la ministra es el que sirve a sus hermanos. Y ser ministro de Jesús o ministra es ser un servidor, una servidora. Y en eso se convirtió esta mujer. A partir de ese momento, de haber tenido esa experiencia amorosa del milagro que recibió de Jesús, comenzó a creer en el Señor. Y la mejor manera de demostrar nuestra fe y nuestra gratitud hacia Jesús es servirlo. Hay mucho que hacer para servir a Jesús. La tarea en la iglesia es multiforme, hay muchas maneras de servir al Señor. Yo puedo servir al Señor llevándole la fe a mis hijos, a mi esposo, a mi mujer, a mis papás, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos. Siempre habrá un momento para dar testimonio del Señor.
servirlo, o servirlo acá, concretamente en la iglesia, o en mi comunidad, en mi capilla, en mi comunidad de campo, donde yo esté, o en mi propia casa. Puedo crear un ambiente de oración, tener un lugarcito dedicado para venerar a los santos, para adorar a Jesús. Y eso entonces es un modo de servirlo, y servirlo significa obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, seguir sus lineamientos, lo que la iglesia nos enseña, lo que la palabra nos ilumina. Entonces, así es muy bonito vivir, obedeciendo a Jesús, siguiendo sus pasos, siendo discípulos del Señor y devolviéndole la mano con nuestro humilde servicio. Todos estamos llamados entonces a seguir a Jesús, a escuchar su palabra y a experimentar el gran amor que Él nos tiene, que nos sana, que nos libera de nuestros pecados, de nuestras heridas. Nos va consolando también Jesús y nos va dando una gran tarea. Y espera que todos le sirvamos, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, con nuestra oración, con nuestro silencio en la oración. Hay muchas maneras, como dijo. Digamos hoy día a Jesús: cuenta conmigo, Señor. Tú me has tocado, tú me has sanado, y gracias por venir a nuestro encuentro. El Señor es así, ¿no? Es tan amoroso, tan cercano. Lo hemos visto en la Navidad, acercarse como un niño. Y en cada Santa Misa, Él quiere también tocarnos, quiere entrar en nosotros a través de la Sagrada Comunión, el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces es algo tan encarnado, ¿no es cierto? El amor de Dios no solamente es una palabra, sino también es cuerpo, es carne. Nos toca el Señor, y no solamente nos toca, sino que penetra en nuestro interior como alimento, como pan de vida eterna, y nos va comunicando su vida y salvación. A Cristo sea la gloria por los siglos. Amén.